momento nos vamos a ir al contacto vía Skype, vamos a ir al exterior, nos vamos a ir directamente a Punta Cana, una San Justina allí viviendo hace más de 5 años. Voy a saludar a María Virginia, le voy a dar la bienvenida a la edición de Noticias y bueno, un saludo especial para ella por aceptar este contacto, porque realmente es importante saber cómo es la situación en otros países de esta pandemia mundial que afecta realmente a todos. ¿Cómo va, María Virginia? Buen mediodía. Hola, buenas tardes, desde Punta Cana. Claro, desde Punta Cana, República Dominicana. ¿Cómo es la situación allí? Contame, porque hablábamos hoy fuera de aire un poco, me explicabas cómo era, el tema de los vuelos, del aeropuerto. Bueno, en realidad esto nos toca a todos por igual, en el sentido de que al ser una pandemia mundial no estábamos preparados para este colapso del sistema sanitario, del turismo, especialmente en esta zona, que la zona este de la isla depende el 100% de la oferta hotelera, ya que entre Punta Cana, Bávaro, Úbaro Alto y ahora en Miches, que está a 100 kilómetros sobre la costa de aquí de Punta Cana, están concentrados más de los 200 hoteles turísticos. Entonces, realmente es una situación difícil debido a que la mayoría de las cadenas hoteleras son extranjeras y bueno, hace 2 semanas atrás se terminaron de cerrar todas las cadenas hoteleras y mucha gente quedó sin trabajo. Así que es una situación caótica porque esta gente depende exclusivamente de estos sueldos, ¿no? Pero bueno, esta zona también, que era lo que estábamos hablando, Agustín, es una zona privilegiada porque es la zona, digamos, que se ha implementado digamos, la empresa turística, por lo cual se vive bien, se la cuida muy bien, especialmente los servicios, digamos, de carreteras, tiene muchos servicios nuevos de salud, privados, pero de buenas condiciones, pero no es el resto del país. El resto del país lo está pasando también muy mal. La mayoría digamos, de la población se concentra en la capital, en Santo Domingo y en la zona norte, que es la zona de Santiago de los Caballeros, Sosúa, Puerto Plata. Así que nosotros aquí no registramos la mayoría de los casos. La mayoría de los casos están en esa zona. Igualmente, hasta el momento tenemos más de 2.000 casos reportados y más de 108 muertos hasta el momento. Bueno, realmente son cifras espeluznantes en todo el mundo. Yo te quería consultar también algo que hablábamos fuera del aire, en la charla previa, que me comentabas de que habían quedado todavía argentinos allí en Punta Cana. Me contabas que en los últimos días hubo un avión de repatriación que volvieron a la República Argentina. Contame un poco de la situación de ellos también. Bueno, acá las últimas salidas que tuvieron desde Argentina se registraron el día, creo que estuvieron las últimas llegadas fueron el día 15 y 17 de marzo. Ya la situación estaba difícil porque, bueno, la pandemia estaba en todos lados, pero bueno, no había, no se habían cerrado los aeropuertos, entonces sí ingresaron bien, pero el problema fue cuando se les terminó la semana de hotel y tuvieron que regresar. Ya sea líneas como Avianca, Copa o las líneas que habían venido, avisaron de que no podían llegar hasta Argentina porque se había cerrado el espacio aéreo y no lo sé por qué no quisieron acercarse. De último hubieran exigido llegarse hasta Uruguay, porque había líneas que llegaban hasta Uruguay, otras hasta Brasil, otros iban hasta Bolivia. Pero bueno, no pudieron regresar, esta gente quedó en el aeropuerto, especialmente acá, el aeropuerto de Punta Cana, que es el concentra el 80% del ingreso del turismo, y a partir de ahí fue una odisea. O sea, hablar con el gobierno argentino, con las embajadas dominicanas en Buenos Aires, y bueno, en realidad al principio fue un caos porque había gente vulnerable, había gente mayor en sillones de ruedas, había niños
El aeropuerto, sinceramente, es un aeropuerto privado, pertenece al grupo Punta Cana de la familia Reineri, los han tratado muy bien, les daban mantas, le daban comida, bebida, los free shop trataban de darle agua caliente para el mate, o sea, dentro de todos se sintieron bastante arropados, pero claro, el aeropuerto no podía hacer nada ni podía decidir nada. Las líneas aéreas confirmaban que estaba todo cerrado. Entonces empezaron a hacer flotados, digamos, desde Argentina, algunos aviones de aerolíneas argentinas, pero bueno, había que pagar el ticket, o sea, no podían regresar gratis. Mucha gente que estaba en condiciones pudo pagarlo y empezó a regresar. El total que habían quedado varados aquí era de 900 argentinos, pero no solamente había argentinos, había chilenos, había uruguayos, brasileros, o sea que estaban todos en la misma situación, aunque muchos de ellos no habían cerrado sus espacios aéreos, pero tenían también problema para regresar. Algunos fueron regresando con el pago de los tickets y hasta ahora, ayer martes, que ha venido un avión de Aerolíneas Argentina, no al aeropuerto, creo que de acá de Punta Cana, no lo sé, eso no lo puedo confirmar, porque aquí ya está cerrado. El que está trabajando es el aeropuerto de las Américas, que es en la capital, en Santo Domingo. Y entonces, ayer al mediodía, 240 argentinos pudieron regresar a Argentina. En realidad no sé el total que está quedando, pero el total que había quedado a partir de esa fecha, más o menos, que fue el último ingreso que hicieron fue el 17, habrá sido el 27 de marzo, eran más o menos 900 argentinos que habían quedado varados. Contacto, yo estaba preguntando de tu situación, de cómo te vas de San Justo, hace cuánto que estás justamente allí en Punta Cana, nos estabas contando que viviste un tiempo en España, después regresaste y ahí se interrumpió justamente el contacto. Sí, bueno, viví en casi 4 años en otra localidad de la isla, que es Sosúa, eso está en el departamento de Puerto Plata, en la zona norte de la isla. Y hace 5 años que estoy viviendo aquí en Punta Cana. Realmente hay mucha diferencia, esta es una zona más cuidada, es una zona donde viven muchos extranjeros y al estar concentrado la mayoría de los hoteles, hace que también vivan muchos hoteleros, especialmente directores de hoteles extranjeros. Entonces hay muchos lugares de barrios privados y es una zona donde está mucho mejor cuidada que el resto de la isla, ya que el PIB, o sea, aquí el ingreso del Estado, el 65% es de esta zona y el 80% de los turistas vienen por aquí, por el aeropuerto de Punta Cana. Te entiendo. La última consulta que tengo, que también lo hablamos fuera del aire, que vos me decías, quizás la medida, como pasó en algunos lugares del mundo, se tendrían que haber tomado antes. Me contabas que hace poco se terminó de cerrar la isla, que dejaron de ingresar turistas, que se jugó un poco con el tiempo como pasó en otros países. Sí, en realidad, o sea, este es un país de dos velocidades. O sea, aquí hay gente que vive muy bien y que ha hecho mucho dinero, y gente extranjera que han venido a invertir por ser zonas francas y por tener lugares con privilegios. Y después está el resto de la isla que realmente algunos viven de sueldos, que los sueldos no son muy altos, y otros que realmente no tienen sueldos. La ayuda social a nivel estatal no es completa. Ahora mismo el gobierno está dando unos subsidios en vales de comida, porque claro, hay mucha gente, no solamente dominicana, sino también hay gente haitiana. Muchos, después del terremoto del 2010 de Haití, mucha gente haitiana ha venido aquí a buscar trabajo, y esta zona, que es una zona privilegiada, porque es la zona donde más turismo hay, donde más oferta hotelera, o sea, la oferta hotelera que tiene la isla es de 80.000 habitaciones, de los cuales aquí están las 60.000. Entonces, los tour operadores internacionales van a vender siempre esta zona. Es la más cuidada y es también la zona de playas bonitas, ¿no? ¿Y qué pasa? Hoy por hoy hay mucha gente que quedó desocupada, los hoteles se han cerrado, hace 2 semanas atrás se terminaron de cerrar los últimos hoteles,
piensan abrir en junio o julio, siempre que la cosa empiece a funcionar, pero esa cantidad de gente que ingresaba por día a Punta Cana, que es toda la zona, ¿no? Que se llama la provincia de la Altagracia. Pero a Punta Cana por día ingresaban de otros pueblos, de otras localidades, 250.000 personas por día a trabajar a los hoteles. Y creo que más, porque después se estuvieron inaugurando nuevos hoteles. Por año se inauguraban de 4, 6 a 8 hoteles. Entonces necesitaban personal para trabajo. Esa gente está desocupada. Los hoteles, me imagino que muchos de ellos están dando ayudas por ahora con sueldos o con ayudas sociales, pero si esto prosigue, no sé cómo continuará la situación. Pero bueno, hasta ahora está contenida. El Estado también está dando unas tarjetas de subsidios para compra de alimentos. Y el problema que tenemos, y que tenemos la mayoría de países, digamos, que no contamos con un sistema de salud fortalecido, o es la falta de pruebas, o sea, la falta de test para saber la cantidad de contagiados que hay. Estas son las cifras oficiales del Ministerio de Salud dominicano, ¿no? Que hay más de 2.000 contagiados y 108 muertos, pero eso hay que multiplicarlo por mucho más, primero porque hay mucha gente que no está censada, o está irregular o ilegal. Y esa es mucha gente de nuestro, digamos, país vecino como es Haití, pero también de otros países que han venido a trabajar aquí. Y por el otro lado, no tiene el sistema de salud público la cantidad de test. Entonces está ayudando mucho el servicio privado, que lo están también ayudando a nivel público, pero también los vende. O sea que aquí un test para el COVID-19 te sale $80. Bueno, si te lo querés hacer. Un dato importante que o nos si da te lo piden eso de hacer que, por la parte se vende el privada. test. ¿Me entiendes? Sí, tal dime. cual. No, y te quería preguntar lo último, que también te lo comentaba, decíamos, aquí en Argentina, por ejemplo, la Presidencia de la Nación dispuso de la cuarentena obligatoria, del aislamiento obligatorio. ¿Qué medidas se tomaron? Me decías que no era tanto la cuarentena, pero sí se respetaba mucho un estilo de toque de queda allí en Punta Cana. Sí, en realidad acá no se ha implementado la cuarentena, en ningún momento lo han dicho. Sí, el distanciamiento social, o sea, uno puede ir al supermercado o puede ir a la farmacia, puede ir a otros servicios, gasolineras, pero hay que mantener 2 metros de distancia. Tampoco obligaron a usar barbijos o mascarillas como se está obligando ahora en Estados Unidos. Desde el vamos, las curvas aquí en América recién se están iniciando. Cuando están terminando, se están aplanando en el continente viejo, o sea, en el continente europeo o en China, que ya salieron de la crisis, nosotros recién la estamos iniciando. Aquí lo que hay es un toque de queda, a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, de la mañana del otro día, no puedes salir de tu casa. No lo tienes permitido, siempre y cuando tengas un permiso de trabajo o algún permiso especial. Si bien no hay una cuarentena, están deteniendo, o sea, la policía, que es la SESTUR, o sea, la policía turística, te detienen y te preguntan a dónde vas. No pueden ir 2 en un coche, tiene que ir uno solo en un auto. Y luego, por ejemplo, si te ven haciendo deporte o algo que está fuera de la necesidad, te pueden retener. Pero la cuarentena obligatoria por el presidente no se dio acá, solamente el toque de queda. Se cree que esto se va a alargar porque hay muchos contagiados y porque realmente al no haber esa cuarentena hay que estar, digamos, alerta a la cantidad de gente que va y viene y que se mueven. Ahora para Semana Santa han cerrado carreteras, o sea que no van a poder ir hacia ciertas localidades ni zonas turísticas. O sea, está como en todos lados, quédate en tu casa, que es donde mejor podés estar, y evitar contagiar o que te contagien. Pero sinceramente cuarentena aquí por ley no la han implementado, solamente ese toque de queda que es desde 5 de la tarde hasta el otro día a las 6 de la mañana.
María Virginia, le quiero agradecer muchísimo por este contacto, por prestarse para contarle a la comunidad de San Justo y a toda la zona cómo es la situación en otro país, cómo se está viviendo en Punta Cana y además para contarle también cómo es su situación. Así que bueno, nuevamente muy agradecido y muchas gracias por el contacto. Desde el Vamos, muchísimas gracias a ustedes en todo lo que pueda ayudar en informar. Los argentinos están regresando. Otros argentinos han alquilado apartamentos y se van a quedar hasta la llegada de unos vuelos que son de Copas, que le dijeron que promedio podía ser a partir del 14 o 15 de este mes. Entonces le convenía más alquilar y quedarse aquí hasta poder viajar en el próximo vuelo que le prometieron. Y otros quedaron varados en los aeropuertos, pero el mismo Embajada Dominicana, juntamente con toda la asociación de hoteles y la Asociación de Turismo, le están dando todos los servicios que puedan darle dentro de sus posibilidades. Antes de despedirme, me ha dicho una Sí. amiga mía, que es Beatriz Villetti, que le mande un beso enorme, que se lo estoy mandando, y a toda mi familia, y a todo San Justo, y lo que haga falta y lo que necesiten, acá estoy para lo que pueda ayudar. Un beso enorme y a cuidarse mucho y quedarse en casa.